Señor. Iglesia, hoy vamos a estar comenzando una serie de enseñanzas, algunas enseñanzas que tienen que ver con los principios para la conquista. Este año Dios nos dio una palabra. Usted sabe que Dios es un Dios de temporadas, y una temporada es un tiempo en el espacio, un tiempo en el cual Dios decide hacer algo en una forma especial. Temporadas es como Dios se rige. Dios no se rige con calendarios, Dios no se rige con almanaques, Dios no se rige con meses, días y años. Eso es algo para que nosotros nos podamos ubicar en el tiempo y en el espacio. Dios se mueve a través de temporadas. Y una temporada es un tiempo específico en el cual Dios ha decidido, dictaminado, proclamado hacer algo especial. Usualmente cada una de esas temporadas, en lo que tiene que ver con esta casa, con cada uno de ustedes, con los hijos de esta casa, también con los que nos honran con su sintonía a través de las redes sociales y de la televisión, todos y cada uno de ustedes, todos y cada uno de nosotros, siempre en cada temporada tenemos que aprender a caminar en una palabra. Y la palabra que Dios nos ha dado en esta temporada es conquista. Diga conmigo, conquista. No, dígalo en serio, conquista. El Señor nos declaró, el Señor nos dio. Dios soltó sobre cada uno de nosotros esa palabra, conquista, para esta temporada que estamos viviendo. Hemos vivido otras temporadas, pero hoy Dios nos está moviendo en este tiempo, nuestro año, nuestro tiempo, en este momento, a caminar en esa palabra, conquista, conquista. Este es el año, este es el tiempo, esta es nuestra temporada para conquistar todo aquello que Dios nos ha dado. El hecho de que Dios nos haya dado algo no significa que no tengamos que conquistarlo. Hemos estado predicando y enseñando en diferentes oportunidades durante los últimos meses acerca de conquista. Y hemos estado hablando que conquista es que todo aquello que Dios nos ha dado, todo aquello que Dios nos ha prometido, todo aquello que Dios nos ha entregado, nosotros tenemos que conquistarlo. La Biblia nos enseña claro esto. Hay que esforzarse. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero antes de que Dios le dijera eso a Josué, en el libro de Josué, Dios le había dicho: yo os he entregado toda la tierra. Ya Dios le había entregado la tierra a Josué. Sin embargo, Dios le dice: yo te entregué la tierra, pero tú la tienes que conquistar. Dios te entregó ese trabajo. Dios te entregó ese milagro de salud. Dios te entregó esa conquista en tu matrimonio. Dios te entregó ese negocio. Dios te entregó ese sueño, esa visión. Dios ya te lo entregó. Es una realidad que tenemos que conquistarla, que tenemos que arrebatarla. Y por eso en esta temporada la conquista es la palabra en la que nosotros estamos caminando. Y quiero dejar con ustedes algunos principios, algunas llaves, algunas fórmulas que nos van a ayudar a ser conquistadores. He llamado poderes para la conquista. En la Biblia un poder tiene que ver con una llave, tiene que ver con un principio. Hay un común denominador en todos los hombres y mujeres, bíblicos y extrabíblicos, que han logrado el éxito. ¿Cuántos quieren el éxito? El éxito es algo que podemos alcanzar. El éxito es algo para lo que nosotros fuimos formados. Tú y yo fuimos creados para tener éxito en todo lo que emprendamos. Dios lo dijo: todo lo que ustedes emprendan será prosperado. Amén. Fuimos creados, tenemos el ADN, Dios nos hizo para tener éxito. Pero el común denominador en toda la gente de la Biblia y gente que no está en la Biblia, gente que ha tenido éxito, que ha descollado en deportes o ha descollado en artes o en finanzas, hombres y mujeres de negocios, toda la gente que ha tenido éxito en común se mueven en ciertos principios, que son los que yo quiero dejar contigo a partir de esta noche, a partir de esta oportunidad. Dios nos enseña en su palabra varios de esos principios o poderes. Vamos a desatar en la vida nuestra esos poderes, esos principios, esas llaves.
Lo hemos dicho muchas veces que las llaves sirven para dos razones. Número uno, para activar. Amén. Las llaves activan un vehículo, activan una maquinaria. Las llaves activan. Pero también las llaves sirven para accesar. Es un honor, es un privilegio. No todo el mundo puede entrar donde tú tienes una llave. La llave te confiere un honor, un privilegio, acceso a lo que otros no tienen. Eso, para eso sirve. Las razones de una llave: acceso y activación. Estos poderes son esa llave que nos van a accesar y nos van a permitir activar las promesas de conquista que Dios nos ha dado. Yo sé, porque aquí somos una casa con hijos muy obedientes que estamos caminando en la palabra de conquista. ¿Cuántos quieren conquistar más para la gloria de Dios? Muy bien, yo no sé cuál es tu meta, cuál es tu destino, pero lo que yo sé es que no vas solo, el Señor está contigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Le damos un aplauso bien fuerte al Rey, por favor. ¡Aleluya! Hoy quiero dejar dos de estos principios: el poder de la información y el poder del dinero. El poder de la información y el poder del dinero. Cualquier persona que quiera tener éxito en lo espiritual o en lo material va a necesitar información y va a necesitar recursos. Recursos se llama dinero, plata, el vil metal, que bienvenido sea. ¿Verdad que sí? Yo creo que nadie lo rechaza, ¿verdad? El amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero es sucio, el dinero es que... Señor, pero dámelo, ¿verdad? Yo me sacrifico. Información y provisión. Información y dinero. Cuando hablamos de información, quiero tomar como ejemplo dos hombres tremendos de la Biblia. En primer lugar, David y luego Moisés. David es un rey que siempre buscó la información correcta en el momento correcto para poder echar a mano principios de victoria, para poder enfrentar y confrontar enemigos, para poder ganar batallas. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30 en adelante, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada. Sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Iglesia, llorar no es malo. Llorar no es malo. Todo hombre y toda mujer, por más fe que tenga, va a tener que enfrentar un momento donde va a tener que ser quebrantado. Pero no es un llanto de fracaso, de frustración. Es un llanto de dolor, pero que nos impulsa a conquistar lo mejor que viene. Y sigue diciendo: hasta que les faltaron las fuerzas. Las dos mujeres de David, versículo 5, Ahinoam, que es israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Mira versículos 6 y 7. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amilec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová. Diga, consultó, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Nota, preguntas. Le hizo preguntas a Dios. A veces lo importante no es tener una buena respuesta, sino hacer una buena pregunta.
A veces nosotros quisiéramos tener las respuestas más extraordinarias de Dios o de los hombres o en un momento, en una circunstancia. Pero es más importante la pregunta que la respuesta. Porque la pregunta te puede abrir los ojos, te puede dar un panorama más claro. Una buena pregunta puede ubicarte y enfocarte. Y eso es lo que hizo David. David estaba consultando a través del sumo sacerdote y le dice: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Más adelante dice que, en efecto, David tuvo la victoria en esa batalla. David estaba pasando una crisis. En el capítulo 29, capítulo anterior que acabamos de leer, vemos que David, junto con su ejército, los llamados valientes de David, habían ido a trabajar a Filistea, con los filisteos. Eran un ejército que se había ofrecido por diferentes razones al rey. Y estaban ahí trabajando como mercenarios, realmente, como mercenarios. De un momento a otro, los capitanes, los líderes del rey le dijeron: mira, David en cualquier momento nos traiciona. David en cualquier momento se levanta contra nosotros. No podemos confiar en él para ir a la batalla, porque se estaban preparando para ir a la batalla. Entonces lo despidieron. Despidieron a David y despidieron a su ejército. Se quedaron sin trabajo. Cuando regresaron, para regresar a Siclat, la ciudad donde estaban sus familias, tenían que caminar 3 días. Se quedaron sin trabajo, tuvieron que caminar 3 días, físicamente agotador. Cuando llegaron a Siclat, vieron un cuadro terrible: las casas quemadas, las mujeres y los niños habían sido llevados cautivos. Un cuadro terrible de desesperación, al punto que dice, lo acabamos de leer, que comenzaron a llorar tanto hasta que se les acabaron las fuerzas. Peor aún, a David comenzaron a acusarlo, lamentablemente, de que por culpa de él había pasado eso, y hablaban de apedrearlo. El descontento del pueblo. Se quedó sin trabajo, tuvieron que caminar 3 días por el desierto para regresar a Siclat. Llegan a Siclat, sus casas quemadas, sus familias llevadas como esclavos, cautivos, y todavía el descontento del pueblo. No, como dicen, cuando viene una, vienen todas, ¿verdad que sí? Para eso me dice: pastor, es que algo así me está pasando. Mira que me pasó esto, me quedé sin trabajo. Después de que me quedé sin trabajo, me enfermé. Después de que me enfermé, me sucedió esto. Después me sucedió otro. Vienen un montón de calamidades. Las pruebas nunca vienen solas, las luchas nunca vienen solas, las crisis nunca vienen solas, vienen acompañadas, lamentablemente. Son gemelas o trillizos o cuatrillizos. Pero a Dios gracias, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? En Dios haremos proezas. Eso fue lo que hizo David. Él se angustió mucho. Dice la Biblia, se angustió, pero se fortaleció en Dios. Angústiese, llore, angústiese, pero tiene que llegar el momento en que tú tienes que decir: ya, se acabó el llanto, ya, se acabó la angustia, ahora me voy a fortalecer en el Señor. Dice la Biblia: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que nos asegura la victoria. Puedes bendecir el nombre del Rey, mi amado. Amén. Siempre que David se enfrentaba a una crisis con su suegrito, Saúl, con el gigante Goliat, con los filisteos, con su propia gente, con los que lo traicionaron, siempre que David se enfrentaba a una crisis, David buscaba información. David se informaba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? David era un hombre bien informado. Era un hombre que siempre consultaba. En primer lugar, consultaba a Dios. Pero también acostumbraba a consultar a gente que sabía.
En una oportunidad que Saúl lo andaba persiguiendo, el hijo de Saúl, Jonatán, un extraordinario amigo de David, estaba con David, pese a que su papá era el rey. Jonatán prefirió a David que a su padre, porque se dio cuenta este muchacho que su papá estaba actuando erróneamente, carnalmente. Y se dio cuenta que David había sido investido ya por Dios como aquel que tenía el corazón conforme al Señor. Y entonces Jonatán tenía información de su papá, del ejército de su papá, de los planes, de las estrategias de su papá. Y David le preguntaba: mira, Johnny, ¿cómo está el asunto? ¿Por dónde viene el ejército? ¿Cuántas armas tienen? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Y dice la Biblia que Jonatán le daba información. Iglesia, nosotros tenemos que estar bien informados. Tenemos que buscar y consultar a Dios. Pero no solamente a Dios. Si queremos tener éxito en las áreas diferentes de la vida, tenemos que aprender a consultar, a preguntar, a informarnos en otras fuentes también. No solamente a través de la Biblia, no solamente a través de la iglesia, no solamente a través de consultar a Dios, sino también saber cuáles personas tienen información que nos puede ser valiosísima para nuestra vida. La Biblia dice que David, en el versículo 7, dice: dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. El efod era como un tipo de chaleco, algo que cubría el pecho y la espalda sin mangas, ¿sí? Un chaleco. Lleno de joyas, piedras preciosas, bueno, a la manera de Dios, con excelencia, y valía muchísimo. Dentro de los adornos que estaban en el efod, habían dos piedrecitas llamadas el Urim y el Tumim. Urim y Tumim significaba, entre otras cosas, cómo consultarle a Dios. Urim y Tumim significa luces y perfecciones. Luces y perfecciones. El pueblo, porque así Dios lo dictaminó, cada vez que tenían que enfrentar un ejército, cada vez que tenían que enfrentar una circunstancia o crisis nacional, venían donde el sumo sacerdote y consultaban al efod, a las luces y perfecciones, al Urim y Tumim. Un tipo de guianza a través de la suerte, pero una suerte guiada, dirigida por Dios, que es diferente a la suerte del sortilegio, a lo que salga. Voy a hacer esto a ver si por suerte. O creo en la suerte más que en el poder de Dios. Porque mucha gente dice: pero ¿por qué la Biblia habla de suerte? ¿Por qué la Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Hechos, que echaron suertes para poder nombrar al sustituto de Pablo? Sí, la Biblia habla de las suertes, pero no es ese tipo de suerte que nosotros conocemos. Pero aquí va la bolita, dale viaje, ya va a salir la bolita. No. Era una dirección de Dios, buscar la dirección de Dios. ¿Sí? Aquellas piedrecitas podían parecerse dados, de acuerdo a cómo caían, de acuerdo al color que tomaban en ese momento, de acuerdo a una serie de signos y señales. La gente sabía, sobre todo los reyes, la gente de alta esfera de autoridad espiritual o de gobierno, sabían si era afirmativo o era negativo. Pero David tenía esa costumbre: consultar. ¿Sabes, hermanos? Hay una definición muy linda acerca de qué es orar. Realmente orar es consultar a quien ya conoce nuestro futuro. Orar es consultar a quien ya conoce nuestro futuro. Y si yo le consulto a aquel que ya conoce mi futuro, ese que ya conoce mi futuro tendrá la respuesta certera. No voy a ir a lo que salga, voy a ir de acuerdo a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre va a traer bendición a nuestra vida. Amén, iglesia. Acerquémonos a Dios, consultemos a Dios, porque si alguien conoce nuestro futuro, es el Dios al cual estamos consultando, y Él siempre tendrá una palabra fresca para cada uno de nosotros. Puede bendecir el nombre del Rey.
Aleluya. Qué bueno es el Señor. Para ser efectivo, tenemos que aprender a eliminar toda aquella información inútil. Aprender a eliminar toda aquella información inútil que nos puede desenfocar. Lamentablemente, hoy vivimos en un mundo muy cambiante, en un mundo que nos desenfoca fácilmente, que nos distrae. Y comenzamos a perder el tiempo. Iglesia, no tenemos tiempo que perder. La Biblia dice que tú y yo tenemos que andar redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. La palabra de Dios enseña que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Pero en nuestra sociedad, ¿qué está pasando? ¿Cuántas horas pasa la gente viendo televisión? O en internet, en Facebook. Pasan horas de horas de horas. Se me murió mi abuelita. Me gusta. Estoy pasando por una prueba terrible. Me dijeron que me iba a morir en 3 días. Me gusta. Pero la gente pasa horas de horas en Facebook, en Instagram, en Twitter. Pasan horas de horas en la televisión. Pasan horas de horas en muchas cosas que nos están desenfocando, desubicando. Y nosotros tenemos que entender, iglesia, que el tiempo hay que saber invertirlo. Siempre será mejor comunicación, siempre será mejor información que entretenimiento. El entretenimiento pasa por un momento. Tú te puedes entretener en Facebook, te puedes entretener en televisión, te puedes entretener en muchas cosas, pero eso no te va a dar entendimiento. Es terrible como hoy en día la gente prefiere consultar a Internet que a la palabra de Dios. Hay gente, hablo de cristianos, que prefieren pasar más tiempo en Internet, en Instagram, en todas esas cosas, en lugar de venir a la casa de Dios, en lugar de darle tiempo a la palabra. Iglesia, si algo tú y yo necesitamos para tener éxito en la conquista es amar la palabra de Dios y no solamente al Dios de esa palabra. La palabra de Dios tiene que tener preeminencia en nuestras vidas. Yo les felicito por estar aquí en esta noche. Siempre lo digo, venir entre semana ahora cuesta muchísimo, pero da grandes réditos, gran bendición, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. El hecho de que tú estés aquí, te estás cargando no solamente de unción, sino también de información, de lo que Dios te quiere decir. La Biblia dice, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Ese conocimiento no lo recibimos en la casa, ese conocimiento no lo recibimos en otro lugar, sino en la casa de Dios. Venimos a la casa de Dios, dice la Biblia, para disfrutar de la presencia de Dios y para inquirir en su santo templo. Inquirir significa aprender, recibir la palabra que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Por eso tenemos que entender, iglesia, la información que Dios nos da, o a donde Dios nos guíe para que la tengamos. De Dios recibimos revelación, de la palabra recibimos instrucción y del Espíritu Santo recibimos dirección. Así es como trabaja Dios. Así es como trabaja la Trinidad con respecto a enseñarnos. De Dios, revelación. De la palabra, instrucción. Y del Espíritu Santo, dirección. Así es como Dios nos da sabiduría. Porque sabiduría no es otra cosa sino el conocimiento aplicado. Cuando tú tienes conocimiento, eso es una cosa. Pero cuando Dios te revela cómo aplicar ese conocimiento, se convierte en sabiduría. El conocimiento viene por el aprendizaje, la sabiduría viene por la revelación. Hoy tenemos que aprender a hacer las mejores preguntas. No te preocupes por las respuestas. Ay, que Dios me responda a lo mejor. No te afanes por recibir las mejores respuestas. De todas formas, Dios no está obligado a contestarte. Te contesta porque es bueno. Tratemos de hacer las mejores preguntas. Señor, ¿enfrentaré al enemigo? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga?
Señor, estoy pasando por esta situación, ¿cuál es la estrategia para salir? Háblame, guíame. Y Dios va a comenzar a hablarte. Ya sea a través de un mensaje, a través de una enseñanza, a través de leer la Biblia, a través del Espíritu Santo o a través de una persona. Dios va a poner personas para darte información. Y es tan importante la información, iglesia. Es tan importante la información porque, por ejemplo, los grandes ejércitos que han existido sobre la faz de la tierra y que todavía existen, esos grandes ejércitos invierten más en lo que se llama la inteligencia que en el armamento. Invierten más. Invierten más. Todas esas películas de los espías, ¿verdad? De las espías, de los espías de aquí, de allá. Eso es real. Los ejércitos más connotados en el mundo antiguo y el mundo presente invierten más, les dan más tiempo, más importancia a la inteligencia, o sea, a recopilar información que a las armas que tienen. Porque la información bien utilizada te va a dar ventaja sobre el enemigo. Yo no sé cuál es tu enemigo, o no sé cuál es la circunstancia por la que tú estás atravesando, pero hoy le puedes preguntar a Dios: ¿subiré? ¿Atacaré? ¿Invierto en esto? ¿Invierto en lo otro? ¿Comienzo a construir? ¿Espero un rato? ¿Cambio de carro? ¿Cambio de esposo? No. Buenas preguntas, hay que hacer buenas preguntas. Amén. Muy bien. David, un rey informado. Moisés, el otro ejemplo que les quiero dar. Moisés combinó la información con la instrucción. Una cosa es tener información, otra cosa es saber cómo utilizar esa información. Eso se llama instrucción. Moisés combinó la información con la instrucción. De nada te sirve tener información. Las últimas noticias, las últimas realidades, la información más candente. De nada nos sirve tener la mejor información si no sabemos cómo usarla, si no tenemos la instrucción para usarla correctamente. Y eso fue lo que sucedió con Moisés. Todos conocemos la historia de, Noé. Amén. Borren Moisés y pongan Noé. Amén. Par de letrillas que se me complicaron ahí nada más. Génesis capítulo 6, versículo 8. Génesis 6, 8. En este caso, Noé sí es. Moisés no. Noé sí es. Todos conocemos la historia como Dios advierte a Noé. Capítulo 6 del libro de Génesis dice así. Vamos a leer solamente algunos versículos. Primero versículo 8, 6, 8 dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué da esa conclusión? Porque la Biblia dice que Dios vino donde Noé como el único hombre que estaba temeroso de Dios, que se merecía recibir la oportunidad de no ser destruido junto con toda la humanidad por un diluvio. Entonces, todo eso lo leemos en los versículos anteriores. Versículos 13 y 14 del capítulo 6 dice, 13 y 14, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo la destruiré con la tierra. Información. Dios le informó cuáles eran sus planes. Dios le informó qué era lo que iba a hacer. Pero la información sin instrucción nos va a desesperar. ¿Qué hago yo con saber que tengo una enfermedad mortal terrible que me va a eliminar si no tengo la instrucción de cómo me puedo sanar o salir de esa enfermedad? ¿Qué hago yo con conocer la información de que mi negocio se va a caer, se va a frustrar, mi negocio va a quebrar, si no tengo la instrucción de cómo evitar eso?
Entonces, la información sin instrucción más bien va a ser una carga para ti. Más bien te va a frustrar, te va a desanimar, te va a cargar. Por eso, Dios le dio la información. Voy a destruir el mundo. Ojo, ay. Pero en el versículo 14 le da la instrucción. Pero hazte un arca de madera. Yo voy a destruir el mundo. Información. ¿Cuál es la instrucción? ¿Qué tienes que hacer? Hazte un arca de madera. Y ya conocemos la historia que dice la Biblia que Dios le dio las dimensiones, el tamaño, cómo hacerlo, cómo pintarla, ¿verdad? Con brea, con asfalto. Dios le dio la instrucción. Noé construyó el arca, mientras que los que no tenían la misma información se burlaban de él. Y eso es lo que sucede siempre, iglesia. Quien no tiene la información que tenemos va a menospreciar lo que hacemos, porque no te van a entender. El que no tiene la información o la instrucción que tenemos, no va a entender lo que hacemos. ¿Qué podía pensar? Bueno, todos sabemos qué dice la historia de Noé. 120 años construyendo un barco en el desierto. Nunca había llovido. Y le preguntaba, mira, ¿qué estás haciendo? Oh, un arca. Es un barco, es un transatlántico. ¿Y para qué sirve? Para flotar en el agua, porque viene un diluvio. Y nunca había llovido, pero ni un pelillo gato. Nunca había llovido. La gente ni siquiera sabía lo que era un aguacero. Ni siquiera sabía lo que era la lluvia. El que no tiene la información no puede entender. El que no tiene la información que tú tienes va a menospreciar lo que tú haces. Pero no te preocupes. Si Dios te ha dado información, si Dios te ha dado revelación, si Dios te ha hablado, aunque nadie te entienda, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. De que viene, viene. Dios lo hará. De que lo hará, lo hará. Y al final, tú y yo veremos la gloria del Señor. Aleluya. Se necesita instrucción para aplicar la información. Versículo 15. Y de esta manera la harás. Instrucción. Y de esta manera la harás. Mi amado, ¿tienes dudas, tienes inquietudes, tienes preguntas? ¿Cómo voy a hacer para salir de este problema? ¿Cómo voy a hacer para poder montar este negocio? ¿Cómo voy a hacer para poder salir de esta necesidad? ¿Cómo hago para poder levantar mi liderazgo, mi ministerio? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Dios te va a dar la instrucción. Aprendamos a preguntarle a Dios. Sintámonos libres de preguntarle al Señor. Si tú le preguntas, Dios te va a responder. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Adoras al Rey? Dale un aplauso bien fuerte al Señor, por favor. ¡Aleluya! En otras palabras, la instrucción le da sentido a la información. Información sin instrucción te carga. Pero la instrucción es lo que le da sentido a la información. ¿Cuál era la información? Viene un diluvio. ¿Cuál era la instrucción? Hazte un arca. De esta manera, hazla. Amén. En segundo lugar, el otro poder que necesitamos. Nosotros tenemos que estar bien informados. Tenemos que tener de esto. ¿Cuántos quieren de esto? Amén. El poder del dinero, la provisión. Nunca vamos a poder conquistar si no tenemos provisión. Todo sueño, todo reto, todo desafío va a implicar inversión, va a implicar finanzas, va a implicar dinero. Vivimos en un mundo material eminentemente. No puede llegar donde el dueño de la ferretería, porque usted está construyendo su casa, a comprar unos quintales de cemento, a comprar varilla y llegar donde el dueño de la ferretería y que Dios se lo pague. Porque Dios se lo pague usted, papá. Amén. Nosotros tenemos un concepto tan mal, tan errado del dinero. El dinero es bueno. El dinero
es una bendición. El dinero es una necesidad. Con dinero y sin dinero. Decide usted. Con dinero. Eclesiastés 10:19. El libro de Eclesiastés, capítulo 10. El libro de Eclesiastés, capítulo 10. Eclesiastés fue escrito por el hombre más rico y más sabio del mundo, Salomón. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, versículo 19, el hombre más sabio, con sabiduría que Dios le dio, no que él aprendió. El hombre más rico, con las riquezas que Dios le dio, porque ni siquiera él las pidió. Salomón no pidió riquezas, Dios se las ofreció. Dice en capítulo 10, versículo 19, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. Sí, a un muerto no. Y el dinero sirve para todo. Dígame que no. ¿Usted para qué compró la lotería este domingo pasado? El pastor, para tener que diezmar, gloria a Dios. El dinero sirve el dinero sirve para todo. Dígame que no. El dinero sirve para todo. No hace la felicidad, pero ayuda mucho. ¿Verdad que sí? El dinero, dice la Biblia, el dinero sirve para todo. Entonces, aquí el principio, la clave, es que el dinero es un poder que nos va a abrir muchas puertas, nos va a dar muchas facilidades, pero es un poder que no se debe amar, sino administrar. Porque si lo amas, se apodera de ti y se convierte en un Dios. El dinero es un poder que no se debe de amar, se debe de administrar. Amén. El dinero en sí no es malo, es una necesidad. Necesitas dinero para construir tu casa, necesitas dinero para poder comprar tu vehículo, necesitas dinero para poder irte en el autobús ahora, necesitas dinero para comer, necesitas dinero para vestir, necesitas dinero. Por eso la Biblia dice, el dinero sirve para todo. Pero no hay que amarlo, hay que administrarlo. Nosotros no podemos estar bajo la cautividad o el dominio del dinero. El dinero tiene que estar bajo nuestro dominio. Saberlo administrar. Hay personas que no tienen más porque no saben administrar lo que han tenido. Pero el buen administrador, Dios le va a dar más para que administre. Está llena la Biblia de ejemplos de cómo Dios y Jesús en el Nuevo Testamento habla de dar, de poner recursos en aquellos que saben invertir correctamente. Proverbios 18, versículo 16. Proverbios 18, 16, también lo escribió Salomón, igual que Eclesiastés. 18, 16 dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. En la Nueva Versión Internacional dice, ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. Ahora, no se trata de sobornos, porque la Biblia habla en contra del soborno. Pero llegar con un regalito, donde el pastor... llegar con un regalito, donde esa persona importante que usted necesita, que le facilite algo, que le abra una puerta, que lo contrate, que aquí, que allá. Llegar con un regalito, no con la botellita de cacique como antes, ¿verdad? No, un regalito, una Biblia, algo así, la foto del pastor, algo así. Dice que eso puede abrir muchas puertas. No hacerlo a manera de soborno, tratar de comprarme la amistad, comprar el favor de ese jefe o de ese líder o en esa negociación. Pero sí, el hombre más sabio del mundo dice, regalen, porque el que regala se le abren las puertas. Es parte de la naturaleza humana. Amén. No para sobornar a una persona. Mira,
Si me das el trabajo, yo te doy esto. Mira, si me firmas aquí para que el negocio me lo adjudiquen a mí, yo te doy. No, y eso no, y eso es pecado. Eso es pecado. Pero sí, la Biblia dice, ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. Y el mayor ejemplo de esto es Dios. ¿No dice la Biblia, no te presentes delante de Dios con las manos vacías? No te presentes delante del altar con las manos vacías. El primer ejemplo y más grande es Dios. Dios espera que nosotros no lleguemos con las manos vacías. La Biblia lo dice claramente. Y aquí el hombre más sabio del mundo lo está diciendo. Alguien dijo por ahí que la fe vale para quien cree. El dinero sigue valiendo, creas o no. La fe vale para el que cree. El dinero sigue valiendo, creas o no. Con fe o sin fe. Si tienes dinero, la cosa sirve. ¿Verdad que sí? La fe es para el que cree. El que tiene dinero no necesita creer. Ahora, en términos naturales, en términos que nosotros entendemos, ¿verdad? Porque también dice la Biblia, ¿qué gana el hombre con tener todo el oro y la plata, con tener todo el mundo si pierde su alma? Es más importante el alma, es más importante lo espiritual que lo material. Pero el que tiene lo material no necesita fe. No necesita fe. Excepto que, como sucede en muchos casos, no tenga facultad. Diga facultad. Aquí es otra revelación que nos da el hombre más sabio del mundo, Salomón. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Años después, el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 6:10, dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema es amar el dinero. Amar el dinero es el problema. El dinero es una herramienta. Y la herramienta nunca es más importante que el producto que esa herramienta va a dar. El dinero es una herramienta y tenemos que verlo siempre como una herramienta. No podemos amar más la herramienta que el propósito que ella tiene. Puedes tener una casa, pero es más importante un hogar. Puedes tener la mejor casa, mansión del mundo, pero si no tienes una familia en paz, no tienes una correcta relación, no tienes un hogar. Hay gente que tiene casa, pero no tiene hogar. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que el dinero tenemos que verlo como una herramienta para lograr cosas. No para amarlo, sino para lograr cosas. En otras palabras, si tú tienes una buena motivación, no hay por qué no recibas una buena bendición. Si tienes una buena motivación, ¿para qué quieres el dinero? Bueno, es que yo quiero invertir en esto para bendecir mi vida, bendecir mi familia. ¿Sabes? La Biblia habla de vida eterna y de vida en abundancia. La vida eterna se vive en el cielo. La vida en abundancia se vive en la tierra. Son dos estilos de vida. Vida eterna en el cielo. Vida en abundancia aquí, en la tierra. En el cielo yo no voy a tener vida en abundancia, voy a tener vida eterna. Aquí en la tierra donde Jesús me promete vida en abundancia. Vida eterna para disfrutarla en el cielo. Vida en abundancia para disfrutarla en la tierra. Por lo tanto, la Biblia me enseña que tenemos toda la facultad de Dios para disfrutar lo que Él ponga en nuestras manos. Si alguien puede disfrutar de la vida, es aquellos que saben que su nombre está escrito en el libro de la vida con la tinta preciosa de la sangre del Cordero de Dios. ¡Aleluya! Ahora, otra vez, diga, facultad. Seguimos aquí en Eclesiastés. En Eclesiastés, Salomón nos da un par
de principios muy importantes. Tener dinero no es todo si no tenemos el favor de Dios para saber administrar ese dinero. Tener dinero no es la meta. Tú puedes matarte trabajando para tener dinero. Puedes lograr todo el dinero del mundo, pero si Dios no te da permiso de disfrutarlo, no lo disfrutas. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero Dios no te da el permiso para que te comas unos chicharrones bien ricos. ¿Para qué entonces? Yo no quiero dinero, quiero chicharrones. ¿Ah? Puedes tener todo el dinero del mundo para construir la mansión más grande, pero si no tienes un hogar, una familia, ¿para qué sirve? ¿Verdad? Eso se llama facultad. Hay gente que tiene el dinero, pero no tiene el permiso de Dios para disfrutarlo. Por eso dice Eclesiastés 5:19. Aquí hay un contraste increíble. Dice, asimismo a todo hombre a quien Dios, ¿quién? Dios da riquezas y bienes. Oiga, ¿quién es el que da riquezas y bienes? ¿La lotería? ¿Quién es el que da riquezas y bienes? ¿La suerte? ¿Quién es el que da riquezas y bienes? Dios. Las riquezas y los bienes vienen de Dios, por eso no pueden ser malos. Dice, todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad, derecho, permiso para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es regalo de Dios, don de Dios. Pero ve el contraste, capítulo 6 de Eclesiastés, versículo 1 y 2 dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Hay gente a la que Dios le da bienes y riquezas y el permiso para que los disfrute. Hay gente a quienes Dios les da bienes y riquezas y honra, pero no el permiso para que los disfrute. ¡Qué contraste más increíble! ¿Qué tiene que ver aquí? La motivación. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para qué quieres la provisión? ¿Para qué quieres? Si tú dices, Señor, es que yo necesito el dinero para poder atender mi casa, mi familia, para poder bendecir a los pobres, para poder ayudar a los necesitados, para sembrar en el reino de Dios, para poder ser un diezmador, para poder ayudar a los que están en necesidad, para poder bendecir mi familia, para darles la casa, el trabajo, la seguridad que ellos necesitan. De fijo Dios te da dinero, bienes, riquezas y permiso. Amén. Pero si eres como dice la Biblia, que acabamos de leer, de aquellos que aman el dinero, o como dice el libro de Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Por más dinero que tenga, va a querer más, va a querer más, va a querer más. ¿Has visto eso? Gente que ya no saben en qué gastar la plata y siguen buscando más plata. ¿Para qué? Uy, dice, caramba, pero ya deberían de estar disfrutando, ya deberían de estar viviendo y gozando la bendición. Pero hay gente que se ha matado buscando plata, buscando plata, buscando plata, y no terminan de buscar plata. Y nunca van a ser felices. Porque el dinero no da la felicidad. Es el Dios que da el dinero junto con el permiso para que lo disfrutes. ¿Qué haces con dinero si no lo puedes disfrutar? Pídele a Dios dinero para poder honrar su nombre y bendecir a los demás. ¿Le das el mejor aplauso al Rey, por favor? ¡Aleluya! Cuando el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en mi propósito, se hace un Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. En otras palabras, tu Dios es Dios o tu Dios son las riquezas. Hay dos tipos de Dios. La Biblia, Jesús le da al dinero categoría de Dios.
con minúscula, por supuesto. ¿Ah? Jesús le da al dinero categoría de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que está dispuesta a morir por el dinero. Hay gente que está dispuesta a hacer el sacrificio que sea por el dinero. Hay gente que mataría por el dinero. Hay gente que haría lo que fuera por el dinero. O tu Dios es Dios o tu Dios es el dinero. Por eso, cuando yo decido que Dios sea mi Dios, los cielos se van a abrir. Cuando yo decido que el dinero sea mi Dios, voy a vivir para hacer plata, voy a vivir para hacer dinero, voy a vivir para tener más y más y más dinero, Dios no me va a dar la facultad para disfrutarlo. Proverbios 23:4 dice, Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Si ya eres rico, gloria a Dios, pero no te afanes por hacerte rico. En Nueva Versión Internacional dice, no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Tremendo. Es que hay gente que no sabe cuándo detenerse. Quieren más, quieren más, quieren más, quieren más plata, más dinero, más. Mire, gente millonaria que se mete a traficar droga y no lo necesita. ¿Para qué? Es que quiero más, quiero más, quiero más. Gente que no necesita, gente que tiene todo el dinero que quisieran y se ponen a evadir impuestos y se ponen a hacer negocios fraudulentos con todo el dinero que ya tienen. Quieren más, quieren más, quieren más. Por eso la Biblia dice, tienes que saber cuándo detenerte. Tienes que saber cuándo le dices, Señor, ya, para, cierra el tesoro del cielo. Ya, Señor, ya, estoy bien, ya más segura. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando con respecto a este principio extraordinario. No podemos darle más valor a una herramienta porque se convierte en un Dios. Gente que ha tenido éxito, gente que ha sido bendecida en la Biblia y fuera de la Biblia. Todos esos deportistas, gente famosa, gente que ha logrado mucho, han utilizado estos dos principios. Se informan bien, buscan la mejor información, aprovechan el tiempo para informarse bien y saben manejar el dinero. No aman el dinero, administran el dinero. Hoy le vamos a pedir a Dios que nos enseñe, que nos informe cómo salir de ese problema, cómo invertir en esto, cómo buscar la solución de esa enfermedad o de ese problema matrimonial. Señor, dime, ¿cuál es la salida? Señor, háblame. Dios nos va a hablar. Amén. Dios nos va a hablar porque estamos buscando información. Consultar a Jehová. Orar es preguntarle a aquel que ya ha estado en nuestro futuro, que ya conoce cómo va a terminar la novela. Y si necesitas provisión para ese sueño, todo sueño, mire, todo sueño necesita provisión. Todo sueño necesita provisión. Jesús necesitó provisión. Jesús tuvo que pagar impuestos. Jesús tuvo que dar de comer. Jesús tenía tesorero. Yo no tengo tesorero. Jesús, o sea, ¿por qué Jesús tenía tesorero? Mire. Menos Judas. Judas, te nombro tesorero. ¿Y cuánto hay en la caja? Nada. No, yo no. ¿Por qué Judas quiso ser tesorero? Porque había. Amén. Dice la Biblia que grandes mujeres sostenían el ministerio de Jesús. Gente que tenía recursos. Jesús necesitó recursos. Por eso podemos pedir recursos. Pongámonos de pie, por favor. Démosle un aplauso bien fuerte al Señor. No, de verdad, el ministerio de alabanza tal vez nos puede dirigir en esa, con dinero y sin dinero. ¿Se la saben? Con las manos levantadas. Iglesia, lo que estoy hablando y lo que voy a estar hablando puede parecerle muy material, muy del mundo. Pero ¿no dijo Jesús que nosotros estamos en el mundo?
Yo tengo que buscar las estrategias para poder disfrutar mi paso temporal por esta tierra. Porque dice la Biblia que somos peregrinos de paso por esta tierra. No tenemos que aferrarnos tampoco. Pero mientras pasamos por esta tierra, Jesús dijo, yo quiero que ustedes vean vida en abundancia. La vida eterna cuando lleguen al cielo. La vida en abundancia aquí. Es el derecho que ustedes tienen. Y dos principios para poder tener éxito y vivir este tipo de vida es informarme bien, saber qué es lo que Dios se ha propuesto, conocer la voluntad de Dios. Y número dos, la provisión que viene del cielo para poder llegar a esa voluntad. Mientras adoramos a Dios, quiero pedir al equipo de administración que pasen aquí. Las personas que vienen aquí para ministrar, yo sé que todos ustedes podrían venir.